¿Qué onda, jóvenes PvPeros y no tan jóvenes? En esta ocasión les vengo trayendo un video más donde vamos a estar viendo ni más ni menos que un equipo con el cual, gente, Annihilate pueda sobresalir, pueda destacar. Así como lo ves, así como lo oyes, así como lo miras. El equipo, nuevamente les digo, se compone de Annihilate, que ya sabemos que llegó para quedarse en la Liga Super, gente. Es una molestia y vino a sustituir el lugar que dejó Medicham, el cual, gente, va a estar siendo cubierto por lo que viene siendo sus mayores problemas, llamado los tipo Hada. ¿Por qué dices que el tipo Hada? Porque Griden puede estar haciendo la función de cambio seguro, y también puede hacer la función Dudeborn. También se puede topar con voladores, los cuales bajo daño neutro Griden se pinta solo, y también Dudeborn, a excepción de Skarmory, que ahí es un poquito más recomendable quedarse con Annihilate y invertirle un escudo y más que sobra, gente. Que a decir, los tipo fantasma, los cuales son bien cubiertos por Dudeborn y Griden. En realidad casi cambio seguro es Griden, gente, el cual lo recomiendo bastante. Créanmelo, es calidad pura, a menos de que te hardcounteren, que ya sea un fantasma y un tipo lucha detrás, puede manejarse muy bien el equipo, gente. Créanmelo, vale muchísimo la pena. Agregando a eso, gente, ya estamos más de la mitad de la temporada. Hay que ponernos las pilas y ponernos y aplicarnos como corresponde. Pasamos al combate donde Annihilate va a estar enfrentándose ni más ni menos que a Whiskas nuevamente, como ya se lo saben, y mismo caso de Gligar. Tiene que ser versión oscura en su mayor potencial para PvP. Aquí obviamente tuvimos que optar por entrar con Griden, hacerle un catch. Funcionó el catch a pesar de que no fue como quisiéramos, pero lo que les digo, la funcionalidad de Griden es de un cambio seguro, el poder soportar y hacer el mayor daño posible a los rivales. Y es lo que les digo, el tipo Hada, a pesar de haber tenido una desventaja abismal de vida, ya lo dejamos. Miren ustedes cómo dejamos ya lo que viene siendo esa Wigglytuff, al grado de que ya lo igualamos también en el tema de los escudos. Entramos con Dudeborn. ¿Por qué no entras con Annihilate? Porque si entraba con Annihilate, aparte de la vida que nos iba a estar bajando, íbamos a tener que escudar, y ese escudo lo necesito todavía un poquito más adelante. Pasamos a lo que viene siendo su entrada de Lantur, el cual, gente, conectamos el taladrador. No sé si lo esperaba, pero se lo comió de una manera sabrosa, así como tú te comías las mentiras de tu ex. Aquí tiramos a lo que viene siendo Whiskas y regresa nuevamente Lantur, con el cual, gente, le vamos a estar aventando un bola sombra. Ya está margen de un cargado fuerte y potente. Aquí nos dio miedo y dijimos, me puede lanzar un surf, me puede aventar algo y necesito dejarlo tocadito. Y obviamente el rival ya tenía su cargado, fue un CMP, el cual lo ganamos, y ya con los básicos tiramos al tremendo Lantur. Pasamos al tercer combate, que está muy bueno, está sabroso, gente. Quédense ver al último, que todavía está más impresionante. Aquí optamos por lo que viene siendo nuestro Griden, el cual le vamos a estar aventando triturar. Aquí ya viene un tema de discusión con Griden, porque algunos lo recomiendan con Abre Caminos. Yo me quedo más con los movimientos de un inicio: triturar, golpe cuerpo. ¿Para qué? Para pegarle a los tipo fantasma. Aquí el rival avienta su cargado, no me inmute lo más mínimo, podemos aguantarlo con nuestro querido y amado Griden. Aquí nos aplica un catch, aventamos golpe de cuerpo. Pues ya dijimos, pues si va a irse por esa, nos vamos por esa. Otro golpe de cuerpo, el cual, gente, ya deja algo mermado lo que viene siendo ese Sandlash Alola. Aquí avienta su cargado, tenemos que estar escudando, no nos podemos dar el lujo de dejar pasarlo. No es como que Annihilate sea un tanque a la hora de los combates.
Aquí el rival entra ni más ni menos que con Feraligatr. Aquí sí me sorprendió, yo esperaba que regresara con Altaria, y todavía nos da un mayor margen para poder pelear contra él. Aquí vendrá su hidrocañón. Yo tengo que estar escudando. ¿Por qué lo escuda? Sencillo, porque necesito todavía Annihilate. Aquí el rival hace el cambio a la desesperada. Nosotros optamos por entrar con nuestro Dude World, que va a recibir un ataque celestial que no me va a estar haciendo nada de daño. Allí a la entrada de lo que viene siendo su Feraligatr, nosotros vamos a estar aventando un viento helado. Antes recibimos lo que viene siendo su cargado, nos ganó el CMP, no pasa nada. Aquí ahora sí ya aventamos lo que viene siendo el viento helado. ¿Por qué lo hace? Sencillo. Necesito la vida suficiente para que Griden le quite su cargado y Annihilate pueda tirarlo, pero el rival no sé qué quiso hacer, nos regaló la victoria. Pasamos al cuarto combate, donde vemos un perfecto lead de Dude World contra nuestro Annihilate. El rival hace el cambio de lo que viene siendo su Clocksire, el cual, gente, es de cuidado. Es de cuidado, sencillo y directo, porque es verdad que tardan sus cargados, pero pegan fuerte. Terremoto, roca afilada, bomba lodo, y aparte es muy tanque, gente, demasiado tanque. Lo que viene siendo Clocksire es un peligro andando. Aquí aventa lo que viene siendo un roca afilada, lo aguantamos todavía. Aquí aventamos otro viento helado, el cual, gente, le vamos a estar bajando todavía más el ataque. Ya despachamos a lo que viene siendo ese Clocksire, entra su propio Dude World, y esto lo saboreamos demasiado. Aquí vendrá su cargado, que va a ser ni más ni menos que Taladradora. Quiere derribar a nuestro Dude World, nosotros todavía lo aguantamos, y vaya que no es de buenos aires nuestro Dude World. Pero bueno, es que Dude World sí se caracteriza por ser tanque. Le bajamos las estadísticas, le vamos a conectar un Taladradora y lo dejamos ya a menos de mitad de vida. Esto lo agradecemos demasiado, gracias Dude World. Y entra lo que viene siendo nuestro Annihilate, el cual, gente, se lo va a farmear. Pero antes de eso entra ni más ni menos que Sableye. Nosotros lo vamos a estar recibiendo con lo que es un corte umbrío. ¿Para qué lo hiciste? Para generarle daño y la esperanza de que todavía nos puede dar la vuelta. Pero ante la entrada de Griden le bajamos el ataque con nuestro triturar, y vamos a estar viendo ni más ni menos que otro cargado de parte de nuestro Sableye. Perdón, de su Sableye. Aquí dispensen por los ruidos que se puede escuchar ahí afuera. Andamos en un lugar donde no podemos estar grabando como quisiéramos, pero lo hacemos con todo el corazón, gente. Aquí hace cambio lo que viene siendo su Dude World, no pasa nada. Va a aventar su viento helado, entra Annihilate, y Annihilate lo único que va a estar haciendo es farmearse como si no hubiera un mañana a su Dude World, para tener un bola sombra para rematar a su Sableye, el cual, gente, pues ya no tiene mucho por hacer. Y ahora sí, con un tremendo bola sombra despachamos a su Pokémon, y pasamos al último combate, el cual va a estar siendo un Mirror Match, gente, el cual aquí cómo se maneja, sencillo. El que logra hacer que gaste sus escudos al otro es el que se va a llevar la victoria. Aquí, por precaución, escudamos, y el rival va a tener que estar haciendo lo mismo, porque lo vamos a estar baiteando, gente. Aquí vamos a optar por buscar otro baiteo más. El rival nos está viendo un básico de más, y curiosamente aquí aventamos lo que dice nuestro corte umbrío, lo perfectamente escuda, y vamos a ver cómo cierra el combate. El rival va a estar lanzando un tremendo corte umbrío, no cayó, y él ya tiene un bola sombra. Cuidado ahí, porque Raxito le puede costar la victoria. Bola sombra, vamos a ver qué hace el rival. Le bajamos bastante vida. Ya tenemos otro cargado más, lastimosamente no es bola sombra. Entramos con Griden, el rival va a estar lanzando un tremendo ave brava, el cual, gente, lo vamos a estar aguantando bien con nuestro Griden. Y todavía se da el lujo de aventarnos otro cargado más. Despachan a nuestro querido Griden. Entramos de vuelta con nuestro Annihilate, y triste,
tristemente nos costó el combate. Bola sombra, bueno, corte umbrío, nos mandaron a mimir a nuestro changuito y tristemente ya está muy complicado un counter. Vamos a estar entrando con lo que viene siendo nuestro Deusborn, nos hace un tremendo catch, el cual, gente, pues ya no hay nada por hacer, tristemente ya estamos encerradísimos. Excavar, nos mandan a mimir y nos llevamos la derrota. Pero bueno, gente, ese es el equipo con el cual tú puedes desarrollar a tu Annihilate. Y te invito a que dejes un buen like y te suscribas al canal, gente. Hay que aprovechar que está esta semana de las 3 ligas. Yo soy Rexo y nos vemos hasta la próxima. Saludos.